Molinas te invita a vivir la palabra de Dios para cada día. La palabra está dentro de ti. Espíritu Santo, como los discípulos de Emaús, muchas veces me desanimo cuando las cosas no salen como quiero o espero. Ayúdame en este encuentro vivo con Jesús en la palabra a reconocer su presencia y aquello que es verdaderamente esencial en mi vida y en mi experiencia de fe. Dame la gracia de acoger hoy a Jesús en mi corazón y confiarle todo lo que vivo, tengo y soy. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino, y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Nos encontramos con un texto típico del ambiente pascual. Los discípulos de Emaús, la bella experiencia de Jesús, quien se hace el encontradizo para escuchar el dolor de los discípulos, quienes sabían lo que había sucedido en Jerusalén. Sin embargo, no entendían nada de los acontecimientos desde la experiencia de la fe. Si ya toda ilusión de ver como rey a su maestro en Jerusalén se había perdido, ¿qué sentido tenía permanecer allí frente a una ilusión muerta
y más aún que era causa de escándalo. Por tanto, desilusionados, era mejor volver al lugar donde era posible hacer renacer otras esperanzas, y el dolor de los acontecimientos los coloca en camino. La discusión resultó alentadora cuando otro caminante se unió para hacer camino. Sin embargo, los discípulos no sabían que este caminante precisamente sería el que les devolvería la novedad del camino y de la existencia. El evangelista narra este acontecimiento fundamentalmente en 3 movimientos que lleva a los discípulos a hacer experiencia fundamental de encuentro consigo mismo, con la persona de Jesús, con la comunidad del resucitado. El encuentro consigo mismo se da cuando los discípulos narran el dolor que llevan dentro ante la muerte de su maestro, expresan su desilusión, la reconocen. Es importante recontar con palabras propias para entender, para develar. Solo en esta medida se coloca nombre. Poco a poco se va dando sentido para hacer experiencia personal. El encuentro con la persona de Jesús se da a través de una experiencia que no se hace de manera directa con Jesús, sino con la memoria que narra la Sagrada Escritura sobre la persona de Jesús. El texto veterotestamentario que les era familiar lo volverían a releer desde la experiencia de este caminante, a quien ya lo hacían parte de su mundo y de su realidad. Por eso no lo dejan ir, porque este caminante no se había sumado al dolor, sino que este dolor lo había resignificado con la novedad de la palabra. El encuentro con la comunidad se da en el milagro de la cena, en la casa, porque había entrado para quedarse con ellos y comer el pan, signo del reconocimiento, además de la bendición y la repartición. La memoria llega a ser clara en el momento de tomarlo, de acogerlo, de hacerlo cada uno pan de su existencia. Por eso desaparece de la vista, porque al arder el corazón no se puede seguir el mismo camino. Es preciso tomar el destino que lleva al encuentro, a la comunión de la comunidad. Reflexionemos. ¿Qué dolores de mi existencia comparto con quienes caminan a mi lado? Una mesa muy sencilla nos reúne a los hermanos. Es Jesús quien nos convida, es Jesús resucitado. Esta mesa compartida es el signo de ese reino al que Cristo nos invita, reino del amor fraterno. Te invitamos a profundizar la liturgia diaria ingresando a nuestra capilla virtual www.paulinas.org.co o busca en nuestras librerías paulinas el misal popular. Y vive la palabra con tu mente y tu corazón. La palabra está dentro